Hermanos, Dios les bendiga, que el Señor les bendiga en este día, que Dios les dé fuerza, que Dios bendiga este momento, que vamos a poder compartir un poquito la palabra de Dios y fortalecernos en la fe, fortalecernos en el poder de la fuerza de nuestro Dios, como dice el apóstol Pablo. Vivimos tiempos difíciles, pero escudriñando las Escrituras y mirando la historia del hombre desde los comienzos, vemos de que realmente el ser humano vivió muchos tiempos difíciles. Vemos también que todos aquellos que aceptaron un cambio de vida y acercarse al Señor, también vivieron muchos momentos difíciles. En el tiempo antiguo, en todos los tiempos. Recorremos las Escrituras y encontramos que todos los tiempos fue una verdadera odisea la vida del hombre en la tierra, llena de problemas, de situaciones, de luchas, de enfermedades. Bueno, pero la virtud más grande que tiene el ser humano es darse cuenta que existe en este mundo para tener un encuentro con Dios y conocer realmente el sentido de su existencia. El apóstol Pablo, cuando él habla en el libro de los Hechos, él se encuentra en Atenas y dice que el espíritu de él se enardecía viendo a la ciudad que estaba entregada a la idolatría. Pero bueno, dice que cuando él se pone a hablar de Dios, dice que él viendo un cartel, un letrero que decía al Dios no conocido. Y a partir de ese cartel él empezó a presentar a este Dios que nosotros estamos conociendo, y algunos más, otros menos, pero que todo aquello que aceptamos a Cristo estamos conociendo la grandeza de nuestro Dios. Y el apóstol Pablo empezó a predicarles a la manera de él el Evangelio, y llega a un punto donde dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará a todos. Y esa es nuestra realidad, tener un encuentro con Dios. El ser humano vive una vida, nace, tiene todo un programa armado ya. Fíjese que cuando vienen los bebés, hay todo un desarrollo, va pasando el tiempo, uno lo anota en la guardería, en el jardín, en la primaria, después viene la secundaria, viene el nivel terciario, y no hay ningún ejercicio para lo que realmente el hombre existe en la tierra, que es buscar de Dios. Ahora llega un tiempo en la cual Dios, a la manera de Él, se manifiesta. Se manifiesta por una palabra, se manifiesta por diferentes formas. Muchas veces nos damos cuenta, nosotros los que alcanzamos el ministerio y trabajamos con los hermanos, de que la gente no anda desesperada queriendo buscar de Dios, sino que las situaciones difíciles los acercan. Personas que están en un estado crítico de enfermedad, otras que han perdido el trabajo, personas que se sienten el hogar destruido, en fin, diferentes situaciones que realmente son angustiantes, y ese es el motivo que los acerca a Dios. Y vemos de que no está la gente interesada de buscar de Dios, salvo aquellos que, bueno, hemos recibido la palabra de Dios, Dios ha obrado en nuestras vidas, le hemos creído, y entonces buscamos más del Señor, nos fortalecemos en la fe, le creemos a su palabra, participamos de las congregaciones, de las reuniones, de las alabanzas, en fin, se va haciendo en nosotros un desarrollo a partir del ejercicio de la fe y del compartir la comunión con otras personas.
vamos conociendo este evangelio hasta cuando llegamos a un punto en el cual decimos que realmente gracias a Dios que nos dio esta posibilidad de conocer este camino tan precioso y podemos entender mejor el mundo en el cual estamos viviendo. Si usted se pone a analizar, usted va a ver de que realmente las personas no están ansiosas de buscar del Señor, sino que cada uno está en sus proyectos, en sus sueños, en sus trabajos, en sus estudios, y bueno, pero también hay un pueblo que Dios está preparando. Y el punto es llegar a esa conclusión, nosotros los que nos hemos acercado a Dios por su misericordia, llegar a esa conclusión de que realmente sin Dios no somos nada. Sin Dios pasamos por la historia de este mundo, como quien diría, sin penas ni gloria. Pero cuando realmente vamos aprendiendo de Dios y profundizando esta historia maravillosa que Dios nos dejó por medio de las Escrituras, los testimonios de personas que fueron antes que nosotros, las manifestaciones de Dios en todos los tiempos Dios se manifestó. Cuando el mundo se desordenó de tal manera, Dios visitó a Noé, pero antes de Noé estuvo Enoc y se halló que Enoc caminaba con Dios, es decir, así como usted hoy está caminando con el Señor, en aquel tiempo también, antes del diluvio, habían personas que caminaban con Dios que le creían, pero no eran todas. Y venían juicios sobre la tierra. Y bueno, llegó el tiempo del diluvio, allí vino el diluvio y 8 personas fueron salvas y después de esas 8 personas el planeta se empezó a poblar de vuelta y sigue la historia. Pero siempre son los menos los que se acercan a Dios y son los más los que hacen su vida propia hasta cuando les toca el tiempo de partir. Y realmente para nosotros los que hemos encontrado la razón de vivir en este Evangelio, para los que le hemos encontrado el sentido a la vida por medio de este Evangelio, nos da pena, nos da tristeza ver cómo, hermano, las personas no quieren oír de Dios. Y bueno, y le damos muchas gracias al Señor porque Dios provoca ese querer como el hacer, porque Él es bueno. Y en nosotros provoca ese querer servirle, querer escuchar, querer componer alabanza, en fin, querer vivir una vida distinta de la mano de Dios. Eso provoca el Señor en nuestras vidas porque en algún momento hemos dispuesto el corazón. Así como en su tiempo Esdras dispuso su corazón para inquirir, para aprender y para enseñar la palabra de Dios en su tiempo, y Dios lo bendijo y le abrió camino y pudo ser un hombre al servicio de Dios. También pasó con todos los profetas. Nos encontramos con Daniel, que propuso su corazón y también Dios lo bendijo y tuvo visitaciones de ángeles. Testimonios tremendos que a veces cuesta que nosotros logremos ese cielo abierto donde tuvieron otros hermanos experiencia. Acuérdese de Cornelio en el libro de los Hechos, el capítulo 10, dice que allí había un varón llamado Cornelio y de repente un ángel se le aparece. Y le dice: Cornelio, no temas, tus oraciones y tus limosnas han subido a la presencia de Dios. Y vino el ángel y le dio palabras para que él fuera a buscar a Pedro. Y Pedro vino y le predicó el evangelio. Y de repente ahí en esa casa se llenó de la presencia de Dios y cambió la vida de todos ellos. Como Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel y de repente ellos, por más que estaban en una situación muy difícil, que cualquiera quizás tendría miedo, negaría a Dios, sin embargo ellos, estando en esa situación difícil, presos, castigados, con grillos en los pies, alababan y oraban al Señor.
y también ocurrió un estruendo allí. Se abrieron las celdas, se soltaron las cadenas, bueno, esas cosas bien sobrenaturales. Y que están escritas para que nosotros podamos adquirir una fe semejante a la que ellos tuvieron. Pero la fe viene por oír palabra de Dios. No es que vamos a la ferretería, a la carnicería, a algún negocio a comprar fe. No se compra la fe. La fe viene por oír palabra de Dios. Y cuando oímos palabra de Dios y cuando nosotros le creemos a la palabra de Dios, entonces entramos en un territorio distinto a nuestra naturaleza humana, y ahí empiezan a ocurrir cosas que responden a la fe que vamos adquiriendo mientras que recibimos la palabra y la vamos creyendo y la vamos viviendo también. Es todo un conjunto de cosas. Nosotros podemos ser grandes doctores de la ley, de la palabra de Dios, pero si no tenemos fe no nos sirve de nada. Entonces la fe tiene que tener un sentido práctico, porque Dios dejó una fe con un sentido práctico. Creerle a su palabra. Cuando nosotros le creemos a la palabra de Dios, ahí empieza nuestra fe a aumentar, porque estamos creyendo en el soberano, en el creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Le estamos creyendo a su palabra y le estamos haciendo caso. Acuérdese que cuando Josué tuvo que suplantar a Moisés, Moisés había terminado ya su ministerio, entonces Dios habla con Josué. Y en el capítulo 1 del libro de Josué usted va a encontrar ahí las instrucciones que Dios le da. Y sabe que Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y no le estaba diciendo valiente para ir a hacer guerras y demás, sino valiente para guardar toda la palabra que Moisés le había dado. Y otra vez le dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y esa valentía es la que necesitamos en tiempos difíciles. Esa es la valentía que tuvieron los apóstoles en sus tiempos, porque hoy tenemos la situación en este 2020 que estamos viviendo, tenemos la situación de este virus que está recorriendo el planeta y atormentando los hogares. Hoy tenemos esa situación, pero en los días de los discípulos salían los soldados romanos y era como que salían a cazar gente. Y Pablo era uno de esos, que salía a perseguir, pero dice la Biblia que iba como con tanta bronca y odio, como respirando la muerte misma. Eso lo va a encontrar en el libro Los Hechos, el capítulo 9, allí cuando el apóstol Pablo, que no era apóstol ni era discípulo, sino que era un contrario, era un enemigo de la cruz del Señor. Y él sale con permiso incluso de los sacerdotes, sale y sale con un grupo de soldados, también de personas que iban con él. Iban ellos pensando en agarrar a algún cristiano y atormentarlo. Ese era el pensamiento de ellos. Así que si lo trasladamos a este tiempo, hermano querido, vemos de que también siempre vamos a vivir tiempos de persecución, pero ¿sabe qué es importante? Lo importante es la fe que tengamos, porque la fe nos da victoria. El Señor dijo que para el que cree todas las cosas son posibles. Le dijo a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces nuestra herramienta en este camino que hemos escogido, que hemos adoptado para tener una vida nueva, diferente a la que estábamos viviendo, es la fe, la fe, la fe. Y Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, decía el Señor, considerando que ese granito era el más pequeño de todas las hortalizas, pero que ese granito estaba encerrando un potencial que hacía de ese arbolito más grande que el de todas las hortalizas. Así que imagínense que la fe es multiplicadora. La fe se viene aumentando en nuestras vidas y cuando vamos teniendo fe, Dios nos va abriendo más las escrituras, vamos conociendo más de la vida espiritual, vamos entendiendo mejor los mensajes, vamos cambiando nuestra forma de ser, de pensar, de mirar, de sentir las cosas. Va cambiando nuestra vida, que sin darnos cuenta, así como la misma naturaleza nos muestra que la mujer queda encinta, se embaraza, pasa el proceso del embarazo, nace el bebé y el bebé va creciendo, se va desarrollando y vemos que cada día, aunque no lo notemos, sabemos que cada día ese niño o niña va creciendo un poquito más. Y así van pasando los años, hoy tiene 1 año, mañana 2, pasado 3, ya va viendo las alturas. De repente al principio usted sabe que los bebés no conocen nada, no entienden nada, pero a medida que van creciendo, ellos se van desarrollando. Ellos se van desarrollando. Entonces, usted fíjese que el bebé no habla, no camina, no corre. El bebé no distingue las cosas. Pero ese bebé viene armadito para que se desarrollen todos los sentidos. Esos 5 sentidos que hacen la condición humana y para que el hombre pueda desarrollarse y convivir en sociedad y crear y muchas cosas, ese bebé también lo tiene. Pero sabe que tiene que crecer, tiene que alimentarse para que aparezcan todas esas cosas que el bebé tiene. Entonces cuando el bebé se va alimentando, se va nutriendo y va creciendo, se empieza a fortalecer, su cuerpito empieza a tener fuerza, empieza a gatear, después empieza a querer pararse, una vez que lo logra empieza a caminar, da sus primeros pasos y cuando ya empezó a caminar también quiere correr y siempre está queriendo más. Después viene el tiempo en el cual tiene que aprender de todas las cosas que el ser humano tiene al alcance y conocer los nombres. Empieza a presentarse en él un montón de cosas que tiene que ir adquiriendo porque son beneficiosas. Son beneficiosas. Muchas cosas que nosotros usamos en el hogar son beneficiosas, por algo están. Tiene un ventilador, es para que le dé aire, tiene una cocina, es para que le dé fuego, en fin. Todas las cosas, tiene una televisión, es para entretenerse, para mirar algunas cosas. Bueno, todo tiene un sentido. Y si nosotros dejamos de aprender, bueno, nos perdemos la posibilidad de conocer los beneficios de determinadas cosas. En la vida espiritual es exactamente igual. Ahora, el alimento que el bebé que lo va desarrollando, el más importante es la leche materna. Y el consejo del apóstol Pedro para los que aceptan a Jesús, en el capítulo 2 de la primera epístola, él dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ese no adulterada, la leche espiritual es la palabra de Dios. Es la que te va a ir aumentando la fe y haciéndote crecer. Crecer significa conocer más a Dios, a tu Padre. Conocerlo, saber que Dios es misericordioso, es perdonador. Bueno, también es fuego consumidor, es amor. Vamos conociendo el carácter de Dios, qué le agrada, qué no le agrada, y así vamos desarrollándonos. Entonces, en este corto mensaje, lo que quiero dejarte, hermano, hermana querida, es el sentido de la fe. La fe. En el capítulo 11 vas a encontrar allí la historia de hombres que fueron como nosotros, que tuvieron un encuentro con Dios.
Fíjese que este Pablo salió a perseguir la iglesia, pero sin embargo cuando el Señor se le cruza y ahí la vida de él cambia y después él cuenta en sus testimonios, él dice en la epístola de Corintios, la segunda epístola, el capítulo 12, habla, hermano querido, del aguijón en la carne, el porqué de ese aguijón. Y el porqué era porque él decía, lo decía de él, hablaba de él. Pero él decía, conozco a un hombre, si en cuerpo no lo sé, si en espíritu no lo sé, que estuvo en el tercer cielo y que estando allí vio y oyó cosas inefables que no le es dado al hombre expresar. Es decir, el hombre fue arrebatado de la tierra, no sabía si fue con su cuerpo o solamente con su espíritu, pero él dice, si es en cuerpo no lo sé, si en espíritu no lo sé, pero estuvo en el tercer cielo. Y él empieza a contar su historia. Entonces, para que las revelaciones, vaya a saber la cantidad de revelaciones que Dios le daba, para que esas cosas no lo enaltecieran sobremanera, Dios le dejó un aguijón, un mensajero de Satanás que lo abofetee. Y cuando él pidió a Dios para que Dios lo libre, Dios le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así es que si en este tiempo difícil sentís esa debilidad, el mejor consejo es buscar la relación con Dios, orar a Dios, hacer caso de las informaciones que dan las personas que están en capacidad y en autoridad. Hablo de este virus que está inquietando los corazones, pero que a veces por vía internet, a pesar que es una herramienta buena, vienen muchas informaciones que no tienen sentido, que no sabes si son ciertas, no conoces los orígenes, pero que bueno es que prestes tu oído a aquellos que realmente dan informaciones que son, vamos a decir, dadas por el gobierno, que son las personas que están en el ministerio, los del Ministerio de Salud, los presidentes, los gobernadores, personas que están ahí trabajando, y no prestar atención a todas las cosas que aparecen, porque por esas cosas que aparecen también te meten miedo. Y aunque vos te sientas fuerte en tu fe, si no sabes manejar también tus oídos, y también vas a recibir informaciones que te van a debilitar. Pero qué bueno que es, el apóstol Pablo decía, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella puedas crecer si es que habéis gustado la bondad del Señor. Entonces, si ya aceptaste al Señor, si ya pasaste, pues sabés que el bautismo es el nuevo comienzo, es el nuevo nacimiento. El bautismo representa a un volver a empezar, a una oportunidad nueva. Arrancás de cero. El bautismo no te limpia tus pecados, pero sí hace una anulación de tu deuda con el cielo, es decir, con el Señor. Dios te perdona todos tus pecados y de ahí en más empezás como un bebé a practicar una vida nueva que va viniendo de la misma palabra de Dios. Entonces Dios te empieza a enseñar una vida nueva, distinta. Dice la Biblia que el bautismo que corresponde a esto no limpia, no nos limpia los pecados, sino que nos dan la aspiración de poder mantener la conciencia limpia delante de Dios. ¿Y cómo la mantenemos limpia? Dios nos dio toda la herramienta, el trono de la gracia, donde vamos y entramos cuando entramos en la oración, y allí le pedimos perdón al Señor por las cosas que hemos cometido, que sabemos que no son del agrado de Dios. Entonces, cuando le pedimos perdón y sentimos que Dios nos perdona, estamos tranquilos. Y así cada día podemos mantener limpia nuestra conciencia, porque sabemos, en la Biblia habla de los designios de la carne que se contraponen, que no pueden agradar a Dios, que a veces es la ira, el enojo, en fin, un montón de cosas que el ser humano conoce, que sabe que está mal, pero que la lleva encima. Y cuando vienen esas manifestaciones, saber que le estamos ofendiendo a Dios, y entonces vamos, le pedimos perdón y ahí volvemos a estar otra vez a cuenta. Y así sucesivamente vamos creciendo en el Señor, hermano querido, porque el pedirle perdón es tener conciencia de no volver a hacer
aquellas cosas que hicimos. Y aunque la volvamos a hacer porque sentimos que somos débiles, seguir pidiéndole perdón al Señor hasta que el Señor nos dé la fortaleza de vencer esos enemigos. Eso es lo que batalla contra el alma. Eso es lo que empaña la gloria de Dios en nuestras vidas. Lo que hace de que no se aumente nuestra fe, porque la fe viene por oír palabra de Dios, pero el ejemplo que Dios pone acerca de la fe es que Abraham escuchó a Dios cuando Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo, al único, al que amas. Y Abraham oyó la voz de Dios, creyó que era Dios que le hablaba, cargó con su hijo y lo llevó al sacrificio, y caminó 3 días y 3 noches, sabiendo que el trabajo que Dios le dio era sacrificar a su hijo. Y le creyó a Dios, y cuando uno le cree a Dios, sabe que Dios tiene todo bajo control. Es un mundo distinto, una situación distinta. Es un ambiente completamente distinto. Sabes que si Dios te sacó algo, te va a dar algo mejor, y si no, te va a reponer lo mismo. Bueno, Abraham, según los relatos de la Biblia, creyó a Dios como quien cree que Dios le puede devolver su hijo, y eso fue lo que ocurrió. Llegó al punto del sacrificio, y cuando levantó su mano con el puñal, ahí Dios le dijo: detén tu mano. Y a partir de ese momento, la vida de Abraham pegó un salto también, fue contado como amigo de Dios. Y sabe que Jesús, en el libro de San Juan, en el capítulo 15 y verso 15 en adelante, él también nos habla. Él dice: ya no lo llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, sino que los voy a llamar amigos, para que todas aquellas cosas que le pidan al Padre en mi nombre, se les sea hecho. Entonces hay muchas cosas que a veces nosotros no entendemos, y por eso nos toca pasar momentos como estos, que son difíciles. Pero lo podemos pasar con la fortaleza y la confianza de que Dios tiene todo bajo control, y que nosotros somos hijos de Dios y que no pertenecemos a la corriente de este mundo, y que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en el cielo, de donde esperamos a nuestro Salvador. Y fortalecidos en la fe y creyendo que Dios tiene todo bajo control, poder alentar a los que están de poco ánimo. Y eso lo puede hacer toda la iglesia. No importa que tengas cargo, que tengas grados, sino que lo que tenés que tener es fe. Es fe. Y esa fe genuina, esa fe verdadera, te va a hacer encontrar el sentido de la libertad. Esa libertad que provoca cuando el Espíritu del Señor está sobre nuestras vidas. Allí nos encontramos libres. Esa libertad que encontró Pablo cuando estaba encarcelado. Esa libertad que encontró Pedro cuando en un tiempo de su vida negó al Señor, pero en otro tiempo él dijo: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ya, el hombre que tenía temor ya pasó. Ahora estaba el Hijo de Dios dando testimonio de que Dios es real, de que Dios existe, de que Dios tiene todo bajo control, y esas cosas son las que tenemos que fortalecer. Nosotros primeramente, y también aquellos que conviven con nosotros, darle aliento, darle fortaleza, pero fortalezas reales, fortaleza de que estamos en una comunión con Dios. La comunión con el Señor es cuando uno agarra una palabra del Señor y la vive. Es como si vos le decís a tu hijo: anda a comprarme pan, y tu hijo te obedece. Entonces vos tenés una relación con tu hijo que se va afianzando, le vas teniendo confianza, pero cuando tus hijos no te obedecen, es otra la relación. Te hacen enojar, entonces lo disciplinás, en fin, es otro el mover de la vida en el hogar. Qué lindo es tener hijos obedientes. ¿Le gustaría a usted tener hijos obedientes? ¿A quién no le gustaría tener que nuestros hijos nos obedezcan? Eso mismo también le gusta a Dios. Quiere que nosotros también seamos obedientes. Y entonces nos va a ir descubriendo, como le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te voy a responder. Clama a mí y yo te responderé. Quiero dejarte estas palabras, y que estas palabras te produzcan esa bendición para tener un acercamiento más con el Señor. Porque este tiempo de este virus estamos tan cerca y tan lejos.
Yo tengo mis hijos aquí a la vuelta y por esta situación de no salir nos vemos menos. Por esta situación de estar en cuarentena. Y estamos tan cerca, pero a su vez pareciera que estamos tan lejos. Y lo mismo con la hermandad. Con la hermandad, gracias a Dios que en este tiempo nos dio esta herramienta, que podemos comunicarnos, que podemos vernos. Bueno, nos falta el contacto, nos falta el abrazo, pero tenemos la confianza de que todo va a pasar y que van a volver los días normales que Dios creó para que vivamos y vamos a volver a estar juntos, alabando a Dios, gozándonos en su presencia. Pero qué lindo que pasemos este tiempo fortalecidos en el Señor y no darle lugar al enemigo que te viene a meter miedo, temor, y que el temor hasta te paraliza, te cierra la boca, te acorrala. No, hay que reprenderlo en el nombre de Jesús, hay que llenar el hogar de alabanza, hay que estar comunicado con los hermanos, mandándose mensaje: hermano, fortalecete en el Señor, te bendigo en el nombre de Jesús. ¿Sabe, hermano? Y esas cosas van a aliviar toda esta situación de incertidumbres y de cosas que está pasando en el planeta. No pasa solamente con usted, pasa en el planeta. Pasa en el planeta. Entonces, qué bueno que sería que en este tiempo hagamos ese ejercicio de sentirnos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y como hijo de Dios, mi Padre tiene todo control. Él dice que ni un cabello de nuestra cabeza se perderá. Dice que no cae un pájaro del árbol, del cielo, sin que el Padre lo sepa. Así es que, mire, cuando habla de Salomón, dice que ni aun Salomón con toda su riqueza se vistió como uno de los lirios del campo. Así es que, hermano querido, te dejo este mensaje de fe, de fortaleza, y aunque estemos cerca, pero pareciera que estamos lejos, Dios nos acerca. Una oración por tu familia, por la familia de la fe. Si querés presentar ayuno, tenemos herramienta para estar en comunión, escudriñar la palabra. Poder dar un testimonio por este medio para fortalecer a otro. Este es tiempo de familiarizarnos más con la tecnología. Para mí es un tiempo donde no ignoro las cosas que pasan, pero sí afirmo mi fe en el Señor y sé que Dios, todo lo que pase, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y tenemos que aprender a encontrar el bien en este tiempo. Ordenar nuestras casas, trabajar un poquito más con el internet, contar nuestros testimonios, que le llegue a otra persona, que le levante el ánimo, saber de que estamos en una guerra espiritual. La iglesia está en guerra desde el primer día y va a estar en guerra hasta el último día. Pero la fe nos hace victoriosos. La fe es la que nos da victoria. Por la fe creemos que Dios es nuestro Padre, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te bendigo, hermano, hermana, en el nombre de Jesús, y le pido a Dios que este corto mensaje pueda ayudarte a fortalecerte y a ser un instrumento en las manos de Dios. Hasta el próximo programa, te bendigo en el nombre de Jesús y bendigo al pueblo de Dios. Que Dios los bendiga, los fortalezca, y nos volvemos a encontrar porque Dios está haciendo en mi vida de la tecnología algo nuevo. Una herramienta para poder anunciar, para poder hablar, algo que antes quizás no le daba tanto tiempo. Bueno, ahora Dios está provocando esa situación y le pido a Dios y le pido también sus oraciones, para que el Señor nos dé oficio en esta materia que este tiempo lo abre para nosotros y nos hace usar este instrumento del internet para poder predicar y llevar el mensaje y fortalecer a aquellos que están débiles. Que Dios le bendiga mucho y prepare su corazón para recibir enseñanza, porque la palabra de Dios está escrita para nosotros, para ayudarnos a vivir
mejor en un mundo corrompido y que tiene fecha de vencimiento. Este mundo tiene fecha de vencimiento. Entonces, que Dios nos ayude a través de las Escrituras a vivir un poco mejor, por no decir bien, porque dice que donde está el Espíritu de Dios hay gozo y hay alegría, hay libertad. El reino de los cielos no consiste en comidas ni en bebidas, sino en justicia, obediencia a Dios, en paz. La justicia, la obediencia a Dios te trae paz, y en gozo en el Espíritu Santo. Así que cuando le obedecemos a Dios, recibimos paz y nuestro corazón se ensancha de gozo y de alegría. Hermano, hermana, te bendigo en el nombre de Jesús.